Y quiero que note ahora el siguiente grupo religioso que Dios visitó en el libro de los Hechos y les guió hasta que recibieran plenamente esa experiencia plena de la salvación y del bautismo del Espíritu Santo. Entonces quiero que me acompañe al libro de los Hechos en el capítulo 10. Estamos en el 8 y vamos a Hechos 10. Y allí podemos ver en el versículo 1, Hechos 10:1, que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ahora quiero que note, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él estaba orándole al Dios correcto. Verso 3, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, eso es las 3 de la tarde, en nuestro tiempo, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Eso vendría siendo el mediodía para nuestro tiempo. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, tal vez una mejor parábola para decir que él estaba perplejo, como si estuviera dudando, es que él estaba considerando lo que había visto, lo que estaba pensando acerca de esta visión. Continúa diciendo, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, note que es mejor que decir perplejo, pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Ahora quiero que observe que el Espíritu le dijo a él. De hecho, es la primera vez en este capítulo que el Espíritu Santo es mencionado, pero uno se da cuenta que estaba obrando durante todo este pasaje. ¿Me está escuchando? Cuando dice allí en el verso 10 que a Pedro le sobrevino un éxtasis. De hecho, de forma literal en el griego suena como si hubiera caído de su cuerpo, porque el poder de Dios estaba sobre él, el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu le dijo a él, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado.
Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y quiero que note lo que dice allí. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, Pedro se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ahora, ¿no cree usted que él reunió a una buena multitud cuando les contó que un ángel se le había aparecido en la casa, que le habló? Si no fuera por otra cosa, por lo menos por curiosidad hubieran venido, ¿no es así? Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿No sería maravilloso que la iglesia tuviera esta revelación? ¿Me está escuchando? Estoy diciendo, si no recibe nada más, sino solamente este versículo, ya eso es suficiente para bendecirlo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Cuando me llamaron, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. La Biblia de hecho nos dice que había sido un ángel. Él dice que es un hombre que se veía como un varón. A veces los ángeles se ven como hombres. Y no quiero entrar en detalle a hablar acerca de eso porque mi tema no es ángeles, pero algunos de ellos tienen alas, otros no. ¿Me está escuchando? Este ángel no tenía alas, pero se paró delante de él con un vestido resplandeciente, dice. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos.
Ese es un pensamiento interesante, ¿no? Que Jesús comió y bebió con ellos después de haber resucitado de los muertos. Verso 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Los vivos y los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, los que creen en su nombre, recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora recuerda que Pedro estaba en ese grupo, ahí en Juan, en el capítulo 20, verso 22, cuando Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y a quien remitiere los pecados les serán remitidos. Él le entregó el mensaje de la remisión, ¿me está escuchando? Remisión de pecados. Y nosotros tenemos ese mensaje, gloria a Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ven, amigos, estaban dispuestos a creer y mientras Pedro predicaba, ellos lo creyeron. Y yo le digo a la gente que ellos nacieron de nuevo y fueron llenos del Espíritu Santo simplemente allí parados mientras Pedro predicaba. ¿Parados? ¿Cómo sabes que estaban parados? Bueno, ¿no notó usted que había una gran multitud? ¿Cómo hicieron para estar todos en la casa? Y tal vez no habían sillas para todos que se sentaran. ¿Me está escuchando? Estoy seguro que la casa estaba llena de gente, ¿no lo cree usted? Y ellos nacieron de nuevo y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas o fueron bautizados con el Espíritu Santo, porque quiero que note que dice que mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre. Entonces la Biblia habla acerca de tener el Espíritu dentro de usted y también viniendo sobre usted. ¿No es así? ¿No es así? Y recuerda ahí en esa otra escritura, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, cómo se cumplió aquello que Jesús dijo, que el Espíritu estaría dentro de ellos cuando creyeron en la palabra que había sido predicada. Ya tenían el Espíritu pero dice que no había aún descendido. ¿No notó usted esa expresión? Hechos 8:16, no había descendido sobre ninguno de ellos en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces son dos experiencias distintas. Ahora, Hechos 10:46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, yo quiero que continúe leyendo porque me parece algo bien interesante. Ver cómo Dios visitó a estos 4 diferentes grupos religiosos en esa época. Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles, ahora escuche esto, habían recibido la palabra de Dios. Bueno, entonces, esos gentiles habían recibido la palabra que Pedro predicó y fueron nacidos de nuevo y también fueron bautizados con el Espíritu Santo y oraron en otras lenguas mientras estaban allí de pie. Recibieron la palabra de Dios. Nacieron de nuevo. Aleluya. No de una simiente corruptible, sino una simiente incorruptible. La palabra de Dios que vive y permanece. Aleluya. La palabra que vive y permanece para siempre. Ahora, usted tiene que darse cuenta que aquí en Hechos en el capítulo 10, pasó tal vez unos 10 años después de Hechos 2. Hasta este momento la iglesia se componía estrictamente de judíos, pero ahora los gentiles están siendo incluidos. Entonces cuando Pedro viene a Jerusalén, verso 2, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Note, estas personas de la circuncisión ya eran nacidos de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo, pero aún tenían muchas de sus tradiciones anteriores. ¿Puede verlo? Que no deberían ir a donde los gentiles. ¿Y recuerda qué fue lo que dijo Pedro cuando entró en la casa de Cornelio? Pero a mí me ha mostrado Dios, a través de esa visión que Dios le había dado, que no llame a ningún hombre común o inmundo. Hechos 11:4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Ahora él continúa y explicar todo lo que sucedió en la ciudad de Jope, ese éxtasis que tuvo, la visión, y así sucesivamente. Y luego en el versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón,
quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 14. Él, Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces usted puede ver que Cornelio no había sido salvo aún. Estaba caminando en la luz que tenía como un prosélito judío. Tenía oraciones, limosnas, subieron como un memorial delante de Dios. Dios sabe todo lo que todas las personas dan, salvos o no salvos, sea quien sea. Pero por causa de que él estaba caminando en la luz que tenía, y no sabía que la salvación plena estaba disponible a todos, la salvación y el bautismo del Espíritu Santo, Dios envió un ángel para que le muestre dónde puede conseguir. No le podía contar las palabras para ser salvo, porque Dios no ordenó a los ángeles que predicaran el Evangelio, los hombres predican el Evangelio. Amén. Pero el ángel sí le podía decir dónde podía conseguir a alguien que le contara cómo poder ser salvo. Y él entró en esa grandiosa experiencia de la remisión de los pecados, cuando Pedro predicó la remisión de los pecados, el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, este grupo que estábamos viendo, podríamos llamarlo los judíos prosélitos. Vamos a ver otro, pero estos judíos prosélitos antes habían sido gentiles, que se convirtieron a la religión judía. Ahora, en el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver un grupo que fue introducido a la salvación, pero venían estrictamente de un trasfondo gentil. Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahora verá, ellos habían escuchado la predicación de Juan, que debían creer en aquel que vendría después de él, pero no habían escuchado que Jesús ya había venido. Estaban caminando en la luz que tenían. Entonces Dios los visitó ahora para traerlos a esa experiencia plena de salvación y al bautismo del Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahora usted puede notar que cada uno de estos grupos de esa época, estos grupos religiosos de este tiempo, si tenían algo de revelación de parte de Dios, por ejemplo, los gentiles tenían un poquito de revelación, habían escuchado a Juan predicar que debían creer en aquel que vendría después de él, pero no habían escuchado que ya había venido, y Pablo les dijo, ya vino, y ustedes pueden tener la plenitud de él, alabado sea Dios, ¿me está escuchando? Por otro lado, Cornelio era un judío prosélito, era gentil que se había convertido al judaísmo y estaba caminando en la luz que tenía, era un hombre devoto. Estaba orando, Dios lo visitó y lo trajo a la plenitud de lo que Dios tenía para él. Alabado sea Dios. Los samaritanos, por otro lado, eran medio judíos, tenían cierta información acerca de Dios. Y la mujer en el pozo de Samaria dijo, nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén. Pero tenían algo de revelación de parte de Dios y Dios los trajo a la plenitud de la salvación. Cada uno de los grupos fueron visitados por Dios y les dio la misma luz espiritual y la misma experiencia. Ahora, volviendo a las epístolas del apóstol Pablo, encontramos que Dios le había dado la enseñanza para aquellos que habían dejado los viejos caminos y que ahora disfrutaban la nueva vida en el Espíritu. La nueva proposición es que no deberíamos buscar, y estoy hablando de la religión, no deberíamos buscar antes de la conversión, por medio de nuestras propias acciones, el hacernos justos, sino que debemos someternos a la guía, al control de la habitación del Espíritu en nosotros, que se hace bastante real para aquellos que oran y se alimentan de la palabra de Dios. Entonces Jesús nos promete la habitación y el derramamiento del Espíritu. Hemos mencionado,
Y vamos a volverlo allí, a ver en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. No dice que te vas a convertir, no dice que vas a nacer de nuevo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego en el Evangelio de Juan vemos también esas dos referencias al Espíritu. Vemos que Jesús, leímos la Escritura, le dijo a la mujer en Samaria, en Juan, en el capítulo 4, verso 14, el que beba del agua que yo le daré, entendiendo que en la Escritura el agua es un tipo del Espíritu Santo. Hay otros tipos, pero el agua es un tipo. El agua que yo le daré será en Él. Ahora, eso suena bastante a lo que Jesús dijo también, que Él ha estado con ustedes y estará en ustedes. El agua que yo le daré será en Él. ¿En dónde? En Él. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero cuando vemos también ahí en Juan, en el capítulo 7, en el versículo 37, en ese último día de la fiesta, Jesús se levantó y se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiero que note que en Juan 4, en el versículo 14, esta primera referencia habla acerca del Espíritu adentro. El agua que yo le daré será en Él, una fuente de agua que salte para vida eterna, o una vida para siempre. Hablemos acerca de recibir vida eterna. Recuerde que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, vida que dura para siempre, vida eterna, eso es lo mismo. Ahora usted puede ver que esta referencia está hablando de el estado interior que beneficia a aquel que lo recibe, que recibe la habitación del Espíritu. Pero la segunda revisión trae provisión también para otros. El Espíritu fluye de ellos hacia otros. Después del bautismo es cuando el Espíritu viene sobre el creyente. Verá, en la fuente hay agua. Esa fue la expresión que Jesús utilizó. Allí está hablando de la fuente del agua, es para su propio beneficio. Es una fuente que salta para vida eterna. Pero luego comienza a hablar de ríos que fluyen de usted. Y aunque encontramos agua en la fuente y también en el río, la cantidad es diferente y cumplen un propósito diferente, especialmente en esa época. ¿No es cierto? Y agua es un tipo del Espíritu, pero usted puede notar que hay una obra dual o dos experiencias diferentes con el Espíritu de Dios. Ahora, yo quiero que vuelva nuevamente a Juan 14. Habíamos visto el verso 17, pero quiero que vea uno antes, verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, en Juan 14:16, la palabra nos promete otro consolador. Otro consolador, dice. Implicando que Él, Jesús, que era su consolador, iba a ser removido, pero que otro iba a ser enviado. Ahora, Jesucristo de Nazaret como hombre no podía estar dentro de ellos. Entonces no podía cumplir esa experiencia que menciona en el versículo 17, que Él estaba con ellos, sí, pero no podía estar dentro de ellos. ¿Puedes decir amén? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora recuerde, la Biblia dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Me está escuchando? Ahora Jesús no podía físicamente habitar dentro de ellos. Su presencia con un cuerpo no podía estar dentro. Necesita subir a la diestra del Padre, donde vive para siempre, para hacer intercesión por nosotros. Gloria a Dios. Pero es a través del poder del Espíritu Santo que viene y habita en nosotros. La Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Alabado sea el Señor.
Bueno, acompáñeme al Antiguo Testamento y vamos a ver una profecía en conclusión, porque mi tiempo como que se está pasando y hasta ahora estoy introduciendo el tema, pero vamos a verlo completamente. Acompáñenos mañana, en la mañana a las 10:30. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 26. Y si trajo sus gropas de gritar, oh Dios, Dios, Dios. Esto es algo para celebrar. Ezequiel 36, capítulo 36, versículos 25, 26 y 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, mis palabras, mejor dicho, y los pongáis por obra. Ahora, note en Hebreos en el capítulo 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora observe Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Ahora quiero que note que hay tres cosas incluidas en la profecía o promesa de Ezequiel. Número 1, el ser limpios con agua limpia. Note la expresión allí. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, ser limpiados con agua limpia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted llega en el Nuevo Testamento, podríamos llamar el lavamiento del agua o regeneración en Tito 3:5, y podemos ver qué es lo que significa. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Está hablando de salvación, ¿no es así? ¿Nos salvó cómo? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué? El lavamiento de la regeneración. Entonces, este de ser lavados con agua limpia, podríamos llamarlo el lavamiento del agua de la regeneración. Ahora noten Efesios capítulo 5, versículo 25, y le puede dar a usted una mayor revelación de lo que estaba hablando Ezequiel. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado a la iglesia, y lo creemos los creyentes, en el lavamiento del agua por la palabra. Aleluya. ¿Notó eso? Verá, Cristo limpia a la iglesia por medio del lavamiento del agua de la palabra. Eso es lo que estaba profetizando Ezequiel. Pero también vemos que aquel que se somete a sí mismo a la palabra de Dios, y vamos a parar un momento, quiero que vuelva. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, el lavamiento del agua de la palabra. Recuerda que en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios. Eso es antes de la resurrección, por la palabra. Ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. El lavamiento del agua por la palabra. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, Pedro, cuando estaba en Jerusalén, en Hechos 11, les contó que un ángel le había hablado a Cornelio que Pedro hablaría palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Lo entendió? ¿Lo puede ver? Alabado sea el Señor. Cristo limpia a su iglesia por el lavamiento del agua por la palabra.
Entonces aprendemos que es aquel que se somete a la palabra de Dios. Y la salvación podría ser considerada como el ser rociado con agua limpia. Aleluya. Y alguien podría decir, pero yo pensé que era la sangre lo que nos limpiaba de todo pecado. Pero usted no sabría nada acerca de la sangre si no tuviera la palabra que le contara al respecto. Amén. ¿No es así? Por supuesto, es la palabra de Dios. Entonces, número 1. 3 cosas que se incluyen en la profecía o promesa de Ezequiel. La primera, el ser limpiados con agua limpia. La segunda es que nuestra naturaleza espiritual iba a ser cambiada. Gracias a Dios. Aleluya. ¿Nota lo que dice allí? En Ezequiel 36, verso 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aleluya. Entonces la naturaleza espiritual es cambiada. Y está hablando del nuevo nacimiento. Y luego, la número 3, es que Él pondría su espíritu adentro de usted, de nosotros. Ezequiel 36, verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dentro de usted. Ahora note, como resultado de tener al espíritu adentro, dice Él, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahora, para aquel que ha recibido al Espíritu Santo en su interior, el Espíritu habita en él, hay 3 cosas que debe tener presente. Recuerde que estamos hablando del nuevo nacimiento en este momento. Más adelante vamos a mencionar acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero después. Pero hay 3 cosas que usted debe tener presente cuando usted tiene al Espíritu en su interior, cuando el Espíritu habita en usted. Número 1, deben haber renovaciones constantes del Espíritu. Número 2, es importante caminar en el Espíritu. Porque usted recuerda, pondré mi Espíritu en ustedes. Y Él les va a ayudar a que anden. Voy a escribir mis leyes, mis preceptos y estatutos en sus corazones y en sus mentes. Y por eso es importante caminar en el Espíritu para que Él nos mantenga informados en la forma en la que Dios quiere que vivamos. Oh, sí, tenemos la palabra de Dios, pero ¿alguna vez se ha puesto a pensar que durante estos últimos 2000 años que la iglesia ha existido, la mayoría del tiempo no tenían acceso a una palabra escrita para seguir? ¿No es así? Dije, ¿no es así? No, no habían inventado la imprenta, no tenían una Biblia en sus casas. Damos gracias a Dios por la Biblia. Y deberíamos estar mucho más avanzados que cualquier otro creyente a través de los siglos. Y es completamente posible olvidarnos del Espíritu Santo que vive en nosotros y solamente tener un conocimiento mental de la Biblia. Pero recuerde que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Me está escuchando? Y por esta razón lo necesitamos. Y mañana voy a hablar más acerca de esto porque hoy se me acabó el tiempo. Pero número 3, es importante que aprendamos el camino del Espíritu para incluir a Dios en cada circunstancia de la vida y en nuestro diario vivir con Él.